Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Dígame, ¿la fama es puro cuento, como decía un viejo tango? ¿O la fama pesa más de lo que pensamos en la sociedad del día de hoy? Ezequiel, hay mucha gente que corre tras la fama como fin último a su existencia, pareciendo que el entregarse en su búsqueda es el fin de todo su esfuerzo en las tareas que desarrollan. Parece que el ser famoso se ha convertido en un fin en sí mismo. Parecería que sí, Esteban, la fama, qué tema, qué importante que es para nuestra sociedad y cómo todos de una manera u otra giramos en torno a estos famosos. Tanto es así que hemos creado una categoría, la categoría de mediáticos, gente que no tiene absolutamente ningún tipo de talento y que su éxito lo basa solamente en haber logrado sus minutos de fama. Los 15 minutos de fama que los famosos, ¿no? Famosos 15 minutos de fama que todo el mundo parece aspirar a tener, no sabemos muy bien por qué, olvidándose que hay una vida antes de los 15 minutos y sobre todo que hay una vida después. De los 15 minutos de fama. Creo que no debe ser fácil ser famoso, no debe ser fácil ser conocido, debe implicar un cambio muy grande en la vida de cualquier persona. Noto también que cada vez se llega más joven a la fama y creo que muchas veces cuando uno no tiene la experiencia de vida necesaria, parece que es más difícil enfrentar el tema de ser famoso, de ser conocido, de que los otros ven en mí algo que tal vez yo no soy realmente. Claro. Porque cuando vemos a un actor, cuando vemos un deportista, cuando vemos un músico, estamos viendo en realidad una construcción ficcional, que es lo que nos muestran sobre el escenario, que es lo que nos muestran cuando nos transmiten su arte, su capacidad o su talento, pero no estamos viendo a la persona verdadera, a la persona que se levanta todas las mañanas, que tiene inquietudes, que sufre momentos de depresión, que tiene también sus esperanzas y sus anhelos. La fama y los medios que nos transmiten, sobre todo la fama, nos dan una visión fragmentada de las vidas de esas personas, que parecería que son exitosos todo el tiempo, que parecería que están maquillados todo el tiempo, que parecería que están en pose, ¿no? Están en pose, exactamente, que nunca enfrentan ningún tipo de problema. Y creo que ya la distorsión empieza por ahí, porque de alguna manera están vendiéndonos eso. Nosotros estamos comprando eso y llega un momento donde creo que el mismo famoso empieza a pensar que él realmente es lo que construyó y no lo que realmente es. Y que de alguna manera la principal víctima de ese personaje que construye termina siendo él mismo. Por eso pienso que la fama en las personas jóvenes, muy jóvenes, como a veces pasa con 17, 18, 19, 20 años, debe ser difícil de afrontar, porque la personalidad todavía no ha terminado de cuajar, no ha terminado de consolidarse, y cualquier tipo de presión externa tiene un valor muchísimo más grande del que debería tener. Entiendo. Y siento que cuando uno trabaja para un público, está trabajando para el otro, pero probablemente en el peor de los sentidos, porque yo puedo trabajar para el otro ayudándolo, acompañándolo, guiándolo, dándole una mano cuando tiene alguna dificultad. Pero el famoso construye una imagen donde lo que él hace es entregar su propia persona al otro, o esa imagen falsa o de alguna manera artificiosa que construye, entregarla como una especie de ofrenda a su público. Pienso que debe ser muy difícil vivir en función a agradar permanentemente, porque el famoso busca agradar para no perder la fama, busca mantenerse siempre en el foco de la atención, y para eso a veces se cometen los mayores excesos,
Lo vimos hace poco con una de estas estrellas pop que van surgiendo y que para revertir su imagen un poco naif comete todo tipo de excesos y uno dice, ¿qué necesidad hay de llegar a esto? Puede ser que la persona, como sostienen muchos, está actuando para intentar de alguna manera ganar más adeptos o mantenerse en ese podio de tan difícil equilibrio que es la fama. Y sin embargo yo creo que cuando uno actúa mucho, cuando uno representa mucho, de alguna manera termina haciéndose daño. Se cree a sí mismo que es eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que hay determinadas cosas frente a las que no podemos pensar que vamos a salir indemnes. Determinadas acciones, determinadas actitudes, sobre todo cuando se están exponiendo frente a otras personas. Cuando estamos haciendo público una determinada condición, que genere en el otro también una respuesta. Porque el público no es pasivo. Sobre todo en tiempos de Internet 2.0, el público es absolutamente participativo. Yo siento, si a uno a veces le molesta algo que escucha que dice otra persona sobre uno, ¿cómo será enfrentarse permanentemente con críticas u opiniones de personas que yo ni siquiera conozco y que sin embargo sienten que tienen la posibilidad de opinar sobre lo que yo hago o dejo de hacer? Por supuesto que el famoso muchas veces se presta a ese juego, diría en la mayoría de los casos, porque es una forma de mantener su poder, de mantener esos minutos que siempre tratan de prolongar, a veces con herramientas adecuadas, como en el caso de esos buenos actores que se defienden por su capacidad actoral, y en otros casos por medio del escándalo. Lo generan a propósito. Mira, se dice mucho, Esteban, que la fama es como una droga, y viendo los resultados que hay en la vida de esta gente, uno piensa que realmente debe ser así. Mira, la lista de personas famosas y que aparentemente tienen todo, tienen el reconocimiento, tienen dinero, hasta incluso en algunos casos tienen familias armadas y aparentemente bien constituidas, por lo menos lo que se puede observar desde afuera. La cantidad de famosos que terminan trágicamente su vida va aumentando, creo yo, año tras año. Es impresionante, muy rápidamente. Muy rápidamente, y por supuesto nos podemos remontar a Elvis Presley, a James Dean, personas que terminaron trágicamente su vida, en algunos casos accidentalmente, por supuesto, pero en el caso de Presley, por ejemplo, por conductas autodestructivas que lo van llevando a una situación física y emocional que termina siendo insostenible. De alguna manera, frente a eso, nos tenemos que preguntar qué pasó. ¿Qué pasó con esta persona que exteriormente lo tenía todo y que sin embargo no tenía nada? Terminó vacío. Exactamente. Amy Winehouse, una de las probablemente más importantes cantantes de jazz que hubo en el último tiempo, con una voz privilegiada para cantar y para el fraseo del jazz, muere después de haber pasado prácticamente toda una vida de éxito, acompañada de la miseria que implica haberse convertido en una adicta a las drogas. Y cómo además eso va quedando expuesto por medio de la prensa amarillista y del morbo propio del espectador, va quedando expuesta toda esa miseria, toda esa decadencia, todo eso que forma parte del ámbito de lo privado y debería quedar en lo privado, va también siendo objeto de opiniones, de comentarios por parte de personas que tal vez no tienen la capacidad de ponerse en el lugar y sentir, y volvemos a esta palabra clave, Esteban, un poco de compasión por ese ser humano que probablemente siente un vacío existencial tan grande que intenta llenarlo con cualquier cosa y que ni siquiera la fama, ni siquiera el éxito, ni siquiera el reconocimiento, ni siquiera el dinero logran de alguna manera mitigar. Y hay un dolor muy grande, Esteban, y es el dolor que genera el mismo existir. La existencia, cuando no tiene sentido, duele. A veces nosotros pensamos que nacemos y existimos y con eso basta. Y no nos damos cuenta que si nuestra existencia no tiene un sentido, no tiene un fin y no tiene un objetivo, esa vida se transforma en un peregrinaje doloroso desde el nacimiento hasta la muerte. Y esta es la realidad más dura
que enfrentamos cuando pensamos en el ser humano. Pienso en Frankenstein, la gran novela de Mary Shelley. Qué impactante que es la historia. Un hombre, el doctor Víctor Frankenstein, crea un monstruo. Todos conocemos más o menos el argumento. Y logra darle vida. Logra algo que hasta ese momento, dentro de la novela, parecía que era solamente potestad de Dios. Y sin embargo, este hombre, este científico, logra arrebatarle a Dios el don de la vida. Y logra darle existencia a ese ser creado con fragmentos de cadáveres. Pero sin embargo, aunque puede darle la vida, no puede darle el sentido. Y el gran drama del monstruo creado por el doctor Víctor Frankenstein es que vive, pero esa vida carece de sentido. La fama crea monstruos, Esteban. Crea monstruos cuyas vidas carecen de sentido. Existen, viven, respiran, sufren, pero no saben por qué lo hacen. Claro. Reproducen un modus operandi nada más. Exactamente, y el resultado que tenemos son estas tragedias que a veces generan esa sensación de, se lo buscó, claro, por haber vivido esa vida de descontrol, y no generan en nosotros lo que deberían generar, que es la compasión frente a una vida que se termina tontamente, inútilmente, teniendo al alcance de la mano la respuesta última para la vida del hombre y sin embargo habiéndola dejado escapar. Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos mirando de si esto de la fama es puro cuento o si la fama nos importa tanto que a ella le dedicamos mucho de nuestro tiempo. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Uno de los preciados trofeos que mucha gente exhibe, a veces en sus perfiles de redes sociales, es la foto con el famoso Ezequiel. Como si eso le creara un prestigio a quien logró obtener esa foto, sea un deportista, un artista, alguien de el mundo de todo este aparato de la fama, para mostrarse a sí mismo como pegado a alguien que la tiene. Mira, en mi país, Argentina, había una historieta hace un tiempo atrás, una tira cómica, de una chica que siempre iba buscando a los famosos para sacarse una foto con ellos, para hacerles alguna pregunta o algún comentario. El personaje tenía un nombre, esta chica que buscaba famosos, se llamaba Cholula. Así que en mi país se les dice cholulos a las personas que hacen esto que vos decías recién. Es decir, acercarse a un famoso para obtener una foto, para poder conversar unos segundos con ellos y de alguna manera sentirse coprotagonista de esa fama que estos artistas han obtenido. Da la impresión que todos están envueltos de tal manera, quienes se suman a eso, que a su vez intentan en sus propios medios, las redes sociales han contribuido mucho a ello, a buscar, aunque sea limitadamente, cierto tipo de fama, aunque sea entre los grupos de amigos que integran. Esto es así porque no hay solamente famosos, hay un sistema que alimenta la fama. Ese sistema que alimenta la fama, que como muy bien decís, ha sido incentivado claramente por las redes sociales, es un sistema bastante perverso, porque usa a las personas, las considera objetos prácticamente de mercado, mientras que esa persona da rating, mientras que esa persona genera ingresos o ganancias, lo mantienen y cuando eso empieza a bajar, simplemente buscan un reemplazo
como si se tratara de un auto que se ha roto y hay que comprar un repuesto, como si se tratara de un simple recambio. Olvidan que nos enfrentamos a personas que sienten, que tienen emociones, que tienen, como decíamos recién, un antes y sobre todo un después de la fama. Pienso, por ejemplo, en Michael Jackson, el rey del pop. Este fue el nombre con el que popularmente lo conocimos. ¿Quién no se deleitó alguna vez viendo algún videoclip de Michael Jackson o escuchando alguno de sus temas? ¿Quién no tarareó alguno de sus temas alguna vez? Personaje absolutamente famoso que terminó tristemente su vida, teniendo todo a la mano para que esto no fuera así. Y yo me pregunto si en realidad ese tener todo a la mano para que la vida sea de una determinada manera, sea color de rosa o sea una vida satisfactoria, es realmente así. Si no, será que tenían lo que la sociedad piensa que es todo, pero que en el fondo, lo digo tristemente, que en el fondo no tenían nada, porque carecían de lo más importante. Muchos tenían hijos, muchos tenían esposas. Pienso en este momento en Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, y de alguna manera quien revolucionó la música punk en la década del 90, sí. Muere suicidándose, deja hijos, deja a su esposa, terrible circunstancia en el momento máximo de su fama, una persona con una sensibilidad única, podríamos decir, al margen de que nos guste o no su música, con una sensibilidad permanentemente a flor de piel. Sin embargo, el peso no de la fama, el peso de la vida fue demasiado grande para ellos. Tenemos también que emparentar a estos famosos que terminan trágicamente su vida con las miles de personas anónimas que pasan por el mismo trance, que aún teniendo cosas en su vida para continuar avanzando, llega un momento donde los excesos o la propia determinación terminan con su existencia. Está hablando entonces que todo eso que trata de llenar su mundo demuestra que hay un vacío interior que no lo logran llenar con todo eso, ¿no? Por supuesto que no, si hay algo difícil de llenar es el vacío interior. Porque el vacío interior es eso que entra a funcionar en nosotros. Yo siempre digo lo mismo, el domingo a la tarde, ¿no? Cuando termina el fin de semana y nos enfrentamos de nuevo a la rutina de la vida. Es decir, esa voz interior, ese hueco que sentimos en nuestro interior que nos dice que de alguna manera las piezas de nuestra vida no se están acomodando como deberían acomodarse, que hay algo que falta. Y uno piensa en estos padres que, como decimos, famosos, con dinero y reconocimiento, que abandonan a su familia porque sienten que nada tiene sentido. No están diciendo solamente mi vida no tiene sentido. Están diciendo no hay nada que tenga sentido. Tampoco tiene sentido la vida de mi esposa, tampoco tiene sentido la vida de mis hijos. Y no lo digo como si estas personas despreciaran a sus hijos o a sus esposas. Pienso que llegan un momento de tal hartazgo de todo, de haber probado todo y no encontrar, saciar ese vacío interior, que terminan pensando que realmente la vida es una cosa azarosa, que estamos acá quién sabe por qué, que no hay un fin último en nuestra existencia, y que no tiene sentido continuar avanzando y continuar peleando, porque finalmente, por más que comamos, nunca nos vamos a sentir satisfechos. Y yo siento que es esa sensación, que por más que pongamos cosas en nuestra vida, si falta lo esencial, nunca vamos a sentirnos satisfechos. Hay gente que piensa, yo no me siento satisfecho porque me falta plata, no me siento satisfecho porque mis hijos, mi esposo, mi esposa no me quieren o no me demuestran el afecto que deberían. Y yo digo, hay gente que a pesar de tener todo esto siguió sintiéndose igual. Y creo que lo peor que podemos hacer es entrar, Esteban, en esa carrera de intentar llenar nuestra vida con cualquier cosa, con cosas como el alcohol, la droga, que sabemos que son negativas, pero también a veces intentamos llenar nuestra vida con nuestros hijos, con nuestra esposa, poniéndolos en un lugar que no es el lugar que les corresponde en nuestra vida. Empezamos a vivir por nuestros hijos, empezamos a querer que nuestros hijos cumplan nuestros sueños, empezamos a ponerlos a ellos en una situación que no es la situación que les corresponde ni es beneficiosa para su vida, para su persona. Siento
que tenemos que animar a acercarnos a la respuesta última. Si no podemos ver ese vacío existencial que hay en nuestro interior, si no nos damos cuenta que el ser, que el existir duele, nunca vamos a darnos cuenta que hay una posibilidad de acercarnos a un Dios que quiere llenar de manera definitiva ese vacío. Hay muchas cosas que cuando nos acercamos a Dios vamos a tener que ir aprendiendo. Ujú. Pero hay una, Esteban, que yo creo que llega una vez y no se va más de nuestro corazón, que es esa sensación de saber que ese vacío ha sido llenado de manera definitiva y final por el amor de Cristo. A veces no nos damos cuenta de que Dios vino para llenar ese vacío. A veces lo ignoramos o los que somos cristianos desde hace un tiempo lo olvidamos, lo que es tan grave como no haberlo tenido nunca. Ujú. Y no nos damos cuenta de que lo que nosotros tenemos es lo más valioso que una persona puede tener. Tenemos un sentido. Jesús vino para salvarnos, pero la forma en la que nos salvó fue darle sentido a nuestra vida, hacer que no seamos solamente islas en medio del mar de la indiferencia de nuestra sociedad, sino que seamos seres únicos, irrepetibles, dignos de recibir su amor, dignos de recibir su sacrificio. Frente a todos estos famosos que lo tienen todo y finalmente no tienen nada, Ujú. no puedo más que sentir compasión. Me gustaría que todo el sistema que gira en torno a ellos, en vez de alguna manera seguir haciendo negocio con ellos después de su muerte, sintiera misericordia por estas personas que entregaron todo por un ideal que no era el correcto, Ujú. y que en el último momento de su vida continuaron sintiendo ese vacío. Qué bueno sería, Esteban, que todos nos demos cuenta que Dios vino para darnos sentido. Qué bueno que sería, Esteban, que todos nos demos cuenta que hay un Dios que nos agarra de la mano y que no nos suelta nunca, Ujú. y que es su compañía y es su presencia la única capaz de llenar ese vacío existencial que todos tenemos. Los grandes músicos en tierra firme.
Escuchábamos la obertura de Carmen, la ópera de Bizet en Tierra Firme, esta popular obra que bien todos ustedes habrán recordado fácilmente, y pegadiza melodía. ¿Quiere opinar acerca de lo que presentamos hoy con Ezequiel de Lutri sobre que la fama es puro cuento? Hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el audio de este programa, descargar el archivo MP3, leer también la transcripción de la conversación con Ezequiel y dejar sus opiniones. tierrafirmertm.org. Síganos en Twitter, únase a nuestro grupo en Facebook y participe en las discusiones y actualizaciones de este programa. tierrafirmertm.org, nuestro sitio web. También, si prefiere una carta al estilo tradicional, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la siguiente ocasión que anunciemos una vez más. Tierra Firme.